Hacia el final del siglo I, un historiador se lanzó a una de las misiones literarias más ambiciosas de la antigüedad: contar la historia entera de su pueblo, desde la mismísima creación hasta su época. La obra es Antigüedades Judías y su autor, Flavio Josefo. Pero ojo, esto no era una simple crónica, Para nada. Josefo se enfrentaba a un desafío, monumental. Pensemos un segundo. Después de una guerra terrible que básicamente borró del mapa su patria, Judea, él se plantea una pregunta que es de un riesgo altísimo. ¿Cómo le cuentas la historia, las leyes, toda la filosofía de tu gente a los romanos? O sea, a los mismos que te acaban de aplastar. Bien, vamos a meternos de lleno en esto, porque Antigüedades Judías no es solo un libro de historia, es una verdadera obra maestra de diplomacia cultural. Es el intento de un hombre que estaba atrapado entre dos mundos, de construir un puente de entendimiento y, más que nada, de respeto. Para poder entender la obra, primero tenemos que entender al hombre, y claro, el propósito que lo movía. Lo más interesante es que el propio Josefo nos dice su motivación, así, de frente. No se pone en un lugar de observador lejano, no. Él fue un general judío que peleó contra Roma, fue capturado y, terminó convirtiéndose en ciudadano romano bajo el patrocinio de la familia imperial Flavia. Su historia es personal y por eso siente la obligación de contarla. Entonces, aquí está la clave de todo, el punto crucial. Josefo no estaba, solo traduciendo la Biblia hebrea para que la leyeran en Roma. No. La estaba reformulando por completo. A ver, ¿quién lo iba a leer? No eran los creyentes. Su público eran los filósofos, los políticos, los ciudadanos de un imperio que valoraba la lógica, la razón y la historia antigua por sobre todo. Su objetivo no era predicar, era persuadir. Ahora pasemos a ver cómo funciona esta estrategia con uno de los ejemplos más claros que hay, la figura de Moisés. Para un romano, la palabra legislador traía a la mente figuras como Solón de Atenas. Eran arquitectos de sociedades, y Josefo muy conscientemente presenta a Moisés en esos mismos términos. No se enfoca tanto en los milagros, en lo inexplicable, sino en la estructura lógica y la sabiduría profunda de las leyes que Moisés le dio a su pueblo. La palabra clave que él mismo usa es sabiduría. Con esa palabra, Josefo está argumentando que la nación judía no se basa en un fanatismo ciego, sino en un sistema diseñado con mucho cuidado por un pensador de primerísimo nivel. Básicamente, convierte la fe en una filosofía política. Fíjense que el proceso que describe Josefo es puramente lógico. No lo cuenta como una serie de mandatos divinos que cayeron del cielo, sino como un plan de 4 pasos que cualquier filósofo grecorromano podría analizar y hasta admirar por su racionalidad, por su foco en crear una sociedad estable y justa. Ahora, avancemos al punto más alto del reino. Si Moisés fue el fundador, Salomón representa la Edad de Oro. Y Josefo sabía exactamente qué partes de esa historia tenía que resaltar. A ver, Roma respetaba el poder, la riqueza y la influencia. Por eso, Josefo describe el templo de Salomón no solo como un lugar religioso, sino como una maravilla arquitectónica llena de tesoros. Y al propio Salomón lo pinta como un rey filósofo cuya fama era tan grande que atraía a monarcas de tierras lejanísimas. Y para que nos demos una idea de la escala de esta grandeza, Josefo da detalles muy específicos. Menciona, por ejemplo, 20.000 incensarios de oro. Esta no es solo un número, es una imagen, una diseñada para impresionar, para transmitir un nivel de riqueza que podía competir con cualquier cosa que Roma hubiera visto. Pero justo después de eso, Josefo contrapone toda esa riqueza material con algo que él considera mucho más valioso, la sabiduría. Y lo hace usando la voz de una respetada reina extranjera, la reina de Saba, para validar que la grandeza de Salomón no estaba en su oro, sino en su intelecto. Un punto clave para su público, tan enfocado en la filosofía. Claro que toda edad de oro tiene su fin. Y la forma en que Josefo explica la caída del reino es quizás su lección más directa para sus lectores romanos. La tesis de Josefo sobre el desastre es clarísima. Él no le echa la culpa a la fuerza militar de los enemigos, no. La causa de la ruina es interna, el abandono de las leyes de sus ancestros. Para Roma,
un imperio que siempre estaba luchando por mantener sus propias tradiciones, este era un mensaje y una advertencia muy potente. La ruina no fue algo que pasó de un día para otro, sino la consecuencia lógica de una cadena de malas decisiones. Todo empezó con la división política, que después llevó a la corrupción religiosa y al final a una debilidad que permitió la conquista. Es una lección de historia política empaquetada perfectamente para la mentalidad romana. Y todo esto nos lleva a la conclusión de la gran narrativa de Josefo y al verdadero propósito de toda su obra. Después de contar la conquista, la destrucción, el exilio, Josefo deja al lector con esta pregunta, que es fundamental. Si el templo está en ruinas y la tierra se perdió, ¿qué es lo que sobrevive? Y su respuesta es brillante. Argumenta que la verdadera esencia del pueblo judío nunca estuvo en los edificios o en las fronteras, sino en su herencia intelectual y moral. Al presentar su historia de esta forma, transforma una narrativa de derrota militar en una de supervivencia cultural. En resumen, la misión de Josefo fue increíblemente estratégica. Cada decisión en su narración, cada personaje que resalta, cada evento que interpreta, todo servía a estos objetivos. Quería demostrar que la cultura judía no solo merecía ser tolerada, sino también ser admirada dentro del gran cosmos romano. Con esta última petición, Josefo apela directamente a la razón de sus lectores. No pide fe ciega, pide un análisis intelectual. Confía en que cualquiera que examine con honestidad la historia y las leyes que él presentó va a reconocer su dignidad y su profundo valor. Al final, todo el proyecto de Josefo nos deja con esta pregunta universal. Su obra sobrevivió 2000 años, convirtiéndose en la fuente principal sobre la historia judía antigua para el mundo no judío, y nos demuestra que, a veces, la batalla más importante no se pelea con espadas, sino con la forma en que elegimos contar nuestras propias historias.